Primer ensayo sobre la población, escrito de Robert Thomas Malthus. Capítulo 3. En el estado más primitivo de la humanidad, en el que la caza era la principal ocupación del hombre y la única forma de adquirir alimento con los medios de subsistencia esparcidos sobre grandes extensiones de territorio, la densidad de la población era necesariamente escasa. Se dice que la pasión entre los sexos es menos ardiente entre los indios de Norteamérica que en cualquier otra de las razas humanas. Sin embargo, a pesar de esta apatía, el crecimiento de la población parece haber sido, incluso en este pueblo, siempre superior al aumento de las subsistencias. Esto parece ser debido al aumento relativamente rápido de la población, que se produce cada vez que una de sus tribus se instala sobre algún territorio fértil, y puede obtener su alimento de fuentes más fructíferas que la de la caza. Se ha observado a menudo como en las familias instaladas aproximadas de las colinas europeas y en las que, por consiguiente, se han ido introduciendo formas de vida más fáciles y más civilizadas, las mujeres llegan a criar 5, 6 y más hijos, en tanto que en estado salvaje son pocas las familias en las que más de 1 o 2 hijos alcancen la edad madura. Lo mismo se ha observado entre los Hottentots instalados a proximidad de El Cabo. Estos hechos confirman la superioridad de la fuerza de crecimiento de la población sobre la que determina el aumento de las subsistencias en los pueblos de cazadores y nos muestran la pujanza con la que esta fuerza actúa cuando puede hacerlo libremente. Falta por dilucidar si esta fuerza puede ser refrenada para que sus efectos se mantengan al nivel de los medios de subsistencia sin que intervengan la miseria y el vicio. Los indios de Norteamérica considerados como pueblo no son precisamente libres ni iguales. En toda la información que tenemos sobre ellos, y por cierto sobre la mayoría de los demás pueblos primitivos, la mujer aparece aún más esclavizada por el hombre que el pobre por el rico en los países civilizados. Una mitad de la población se nos presenta actuando como hilotas de la otra mitad, y vemos a la miseria que frena el crecimiento de la población, abrumando, como es de ley, principalmente a los estamentos inferiores de la sociedad. La infancia, en este estado primitivo, necesita cuidados particulares que las mujeres no pueden prestarles, estando condenadas a sufrir las molestias y sinsabores de frecuentes desplazamientos, con la constante y agobiadora preocupación de tener siempre todo dispuesto para recibir debidamente a sus tiránicos esposos. Estas duras labores, realizadas tanto durante el embarazo como con el niño atado a la espalda, no pueden menos de provocar frecuentes abortos y, al mismo tiempo, sirven para seleccionar los niños más robustos, que serán los únicos en llegar a la edad madura. Si añadimos a estas penalidades sufridas por las mujeres el azote de las incesantes guerras tribales y la frecuente obligación en que se encuentran de abandonar a sus padres ancianos y desvalidos, violando así los sentimientos más primarios de su naturaleza, tendremos un cuadro de la vida en aquella época marcado con el sello del dolor y de la miseria. Al estimar el grado de felicidad alcanzado por un pueblo salvaje, no debemos fijar nuestra mirada tan solo sobre el guerrero en la flor de la vida. Es uno entre un centenar. Es el Señor, el hombre afortunado, el favorecido por la suerte. Pero cuántos intentos frustrados hasta lograr producir este ser privilegiado, protegido por sus genios guardianes contra los peligros innumerables que amenazaban su infancia y su juventud. El verdadero criterio de comparación entre dos naciones está, creo yo, en enfrentar cada grupo de cada una de ellas con aquel al que parece responder en la estructura de la otra. Así, por ejemplo, pueden compararse, por una parte, los guerreros salvajes en la flor de la vida con los señores de los países civilizados y, por la otra, las mujeres, los niños y los ancianos de los países primitivos con las clases inferiores de las comunidades civilizadas.
Pienso que de esta breve reseña, o mejor dicho, de la información que tenemos sobre la vida de los pueblos cazadores, podemos deducir que si su población es escasa, es debido a la escasez de alimentos, que esta población aumentaría en cuanto los alimentos fuesen más abundantes, y que descartando el vicio que no existe en los pueblos salvajes, tiene que ser la miseria la que reprima la fuerza superior de la población y mantenga sus efectos al nivel de los medios de subsistencia. Tanto la experiencia del pasado inmediato como la observación de la realidad presente nos muestra que este freno actúa, salvo en contadas excepciones, de alcance local o temporal, con carácter permanente en todas las naciones salvajes, y la teoría nos indica que probablemente actúan hace 1000 años con casi la misma fuerza y lo hará dentro de otros 1000 con una fuerza no muy superior. Respecto a las costumbres y formas de vida de una sociedad dedicada al pastoreo, estado siguiente de la humanidad, nuestra ignorancia es aún mayor. Pero la historia pasada de Europa y de los más hermosos países del mundo nos demuestra que tampoco los pueblos pastores pudieron eludir el azote de la miseria por escasez de alimentos. Fue el hambre el aguijón que impulsó a los pastores escitas a abandonar sus poblados nativos, como lobos hambrientos en busca de sus presas. Movidos por esta misma fuerza arrolladora, multitudes de bárbaros se fueron reuniendo procedentes de todos los puntos del hemisferio norte, dejando tras de sí un rastro profundo de terror y de muerte. Sus masas congregadas oscurecieron el sol de Italia y hundieron al mundo entero en las tinieblas de una noche universal. Estos tremendos efectos, sufridos tan profundamente y durante tanto tiempo en la parte más hermosa de la tierra, no tuvieron más causa que la superioridad de la fuerza de crecimiento de la población respecto a los medios de subsistencia. Se sabe que un territorio dedicado al pastoreo no puede mantener al mismo número de habitantes que si estuviese cultivado, pero lo que les da a las naciones de pastoreo su enorme poderío es la facultad que tienen de movimiento y la necesidad en la que se encuentran con frecuencia de ejercer esta facultad para buscar los nuevos pastos que necesitan sus reses. Una tribu con mucho ganado tiene una base de alimentación abundante. En caso de absoluta necesidad, siempre tenía el recurso de devorar incluso a los animales de vientre. Las mujeres vivían con más comodidad que en los países de cazadores. Los hombres, con la fuerza de su unidad y la confianza de disponer de pastos para sus ganados manteniéndose en movimiento, sentían probablemente muy pocos temores respecto al sustento de sus familias. La combinación de estas favorables circunstancias pronto provocó su natural e invariable efecto de aumentar la población. Fue entonces necesaria una movilidad aún mayor. Las tribus ocuparon territorios cada vez más amplios, extendiendo la desolación a su alrededor. El hambre aguijó a los miembros menos afortunados de la sociedad y finalmente la imposibilidad de mantener comunidades humanas tan numerosas fue demasiado evidente para ser resistida. Jóvenes fueron lanzados de la comunidad de sus padres y aleccionados para explorar nuevas regiones y conquistar con sus espadas mejores lugares para instalarse con sus familias. Ante ellos tenían al mundo entero para escoger. Con la angustia de su presente infortunio, con la esperanza de un porvenir más risueño y animados por un intrépido espíritu emprendedor y aventurero, estos hombres valientes fácilmente se convertían en formidables adversarios de quienes pretendieron oponerse a ellos. Los pacíficos moradores de Ki, países invadidos, ofrecían poca resistencia ante el empuje de hombres impulsados por tan perentorios motivos. Pero cuando el choque se producía con otras tribus semejantes, la contienda se convertía en una lucha feroz por la existencia, en un combate desesperado a vida o muerte. En estas salvajes contiendas, muchas tribus habrán sido totalmente exterminadas, algunas de ellas probablemente por el hambre y la miseria. Las que tuvieron mejor estrella crecieron y se convirtieron en tribus poderosas que, a su vez, destacaron a sus elementos jóvenes y de espíritu más aventurero en busca de territorios aún más fértiles. El prodigioso derroche de vidas humanas producido por estas luchas perpetuas por el espacio y el alimento era ampliamente compensado por la enorme fuerza de crecimiento de la población, actuando prácticamente sin freno ni trabas, gracias a la forma de vida migratoria.
Las tribus que emigraron hacia el sur, a pesar de tener que luchar constantemente para poder establecerse en estas regiones más fértiles, crecieron rápidamente tanto en número como en fuerza, merced a la abundancia de sus medios de subsistencia. De esta suerte, al cabo de cierto tiempo, todo el territorio, desde las fronteras de China hasta las costas del mar Báltico, fue poblado por diversas razas de bárbaros, valientes, robustos y emprendedores, avesados a las privaciones y ansiosos de combatir. Algunas tribus conservaron su independencia. Otras se alinearon bajo el estandarte de algún jefe bárbaro que las condujo de triunfo en triunfo y, lo que es aún más importante, hacia regiones donde abundaba el trigo, el vino y el aceite, esos productos tan deseados y que constituían la mejor recompensa a sus esfuerzos y sufrimientos. Un Alarico, un Atila, un Gengis Khan y los jefes que les rodeaban combatían tal vez por la gloria, por la fama de sus conquistas, pero lo que realmente puso en movimiento la gran marea migratoria del norte y lo que continuó impulsándola en diferentes épocas contra China, Persia, Italia e incluso Egipto, fue la escasez de alimentos y la desproporción entre la población y los medios de subsistencia. La población absoluta en cualquiera de estos periodos tenía necesariamente que ser escasa en relación con la superficie del territorio, visto el carácter improductivo de algunas de las regiones ocupadas. Pero el ritmo en que se sucedían los seres humanos debió ser sumamente rápido, y tan pronto como algunos caían bajo la guadaña de la guerra o el hambre, otros surgían, en números crecientes, para ocupar sus plazas. Entre estos audaces e improvidos bárbaros, la población crecía probablemente sin el obstáculo que supone en los estados modernos el temor a las dificultades futuras, la permanente confianza en los beneficiosos efectos del cambio de lugar, la constante expectación de futuros botines, la facultad incluso, en último extremo, de vender a los hijos como esclavos, y añadido a esto la indiferencia natural del carácter bárbaro, todo contribuía a la superabundancia de una población que el hambre y la guerra se encargaba luego de frenar. Cuando impera la desigualdad de condiciones, como muy pronto ocurre en las sociedades de pastoreos, la desgracia provocada por la escasez de alimentos recae principalmente sobre los miembros más desafortunados de la sociedad, y generalmente quienes más han de sufrir serán las mujeres, expuestas eventualmente a ver sus hogares saqueados durante la ausencia de sus esposos y sometidas a continuos desengaños en la espera de su regreso. Pero si bien no conocemos suficientemente la historia detallada e íntima de estos pueblos para poder determinar con exactitud sobre qué sector recaía principalmente la angustia de la falta de alimentos y en qué medida afectaba a la sociedad en su conjunto, creo que podemos afirmar, basándonos en toda la información que tenemos sobre las naciones de pastoreos, que su población aumentó cada vez que, como consecuencia de la emigración o de cualquier otra causa, aumentaron los medios de subsistencia. Pero la miseria y el vicio intervinieron para detener este aumento de la población y mantener esta al nivel de los medios de subsistencia. Pues, independientemente de las viciosas costumbres que respecto a las mujeres puedan haber mantenido entre ellos y que siempre han actuado como freno al aumento de la población, hay que reconocer, creo yo, que la guerra en sí es ya un vicio y su efecto la miseria. Y nadie puede poner en duda la miseria que entraña la falta de alimento.